Muy buenos días, queridos hermanos, amigos que nos ven a través de esta plataforma. Mi nombre es Sebastián Gómez, miembro de la Congregación Asamblea de Dios Autónoma en Santiago. Así que muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes esta mañana. Y quisiera invitarles que me acompañen a orar, a tener un tiempo de oración para que sea Dios quien ministre sus vidas, sus corazones en este día y cuando puedan ver este video también. Amado Señor, damos tantas gracias por la posibilidad que nos permite de tener un día más de vida, Señor. Gracias porque nos podemos reunir en este día como iglesia en torno a tu presencia, en torno a tu palabra, Señor, y es mi clamor en esta hora que tú puedas tocar nuestros corazones, que tú puedas redarguir, Señor, puedas ministrar, cambiar, Señor, todo lo que haya que ser cambiado. Seas tú usando este tiempo. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que está a través de la pantalla, tal vez de un teléfono, la televisión, donde quiera que esté mirando, Señor, este culto, que tu gracia sea sobre su vida. Y también, Señor, ruego para que tu palabra en esta hora sea transmitida tal cual, Señor, tú quieres que sea, Señor. Que tu Espíritu Santo tome control, dominio absoluto de lo que se hable y lo que tú quieras ministrar en esta mañana, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y rogamos que en este tiempo seas tú hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado esta predicación La Buena Noticia. Y quisiera que me acompañaran a buscar en sus Biblias y a leer el pasaje que está en Romanos, capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo escribe a los romanos y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa es la versión Reina Valera del 1960, pero también me gustaría que pudieran escuchar atentamente la Nueva Traducción Viviente. Y dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Antes de adentrarnos en el mensaje propiamente tal, es interesante saber lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma. Y esta carta Pablo la escribe mayoritariamente a gentiles que estaban en esta congregación y se estaba dirigiendo a una iglesia que él nunca había visitado, una iglesia que él nunca había puesto sus pies allá, que no conocía físicamente ni personalmente, pero sí estaba escribiendo a una iglesia que tenía una ubicación muy importante. En aquel entonces Roma era la ciudad más grande del imperio más grande conocido en aquel entonces. Así que no era cualquier congregación, sino que era una congregación estratégica, y por eso le envía este mensaje, esta carta y estas palabras acerca de esta buena noticia del Evangelio. Casi todo cristiano, o la gran mayoría por lo menos, debe saber y entiende que al decir buenas nuevas nos referimos al Evangelio que ha transformado nuestras vidas, nuestros corazones. Y cada cristiano verdadero debiera comprender que el Evangelio de Jesucristo es y será la mejor noticia en todo el tiempo, por los tiempos y por la eternidad. El Evangelio de Jesucristo, esta buena noticia, si no es tu mejor noticia en tu vida, yo no sé qué más puede ser, pero tiene que serlo, tiene que ser el Evangelio. Ha sido y será por los siglos de los siglos la mejor noticia que el ser humano puede recibir en su vida. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿qué hacemos cuando recibimos una buena noticia? ¿Qué es lo que hace usted cuando recibe una buena noticia? Y lo que uno hace, lo que uno nace espontáneamente en nuestro corazón, de forma muy natural, cuando uno recibe una buena noticia, lo que hacemos es compartirla, contarla.
es lo primero que nace. Cuando uno tiene una buena noticia, lo único que desea es poder compartirla, decirla, primero a nuestro círculo más cercano, tal vez nuestra familia, esposo, esposa, hijos, es contar lo que estamos viviendo o esta buena noticia que hemos recibido. Y luego, hoy en día tenemos la tecnología y luego algunas personas lo publican ya sea por Instagram, Facebook y todas las redes sociales que pueden haber y se da a conocer públicamente una buena noticia, ya sea la adquisición de algo que uno deseaba, que esperaba, qué sé yo, una casa propia, son noticias buenas, el nacimiento de un hijo, de una hija, el día de tu matrimonio y uno lo quiere publicar, lo quiere dar a conocer. Cuando uno está en el proceso de terminar una carrera profesional y llega a su examen final, lo único que desea es compartir, decir, he terminado, dar las gracias, qué sé yo, conversar. En fin, hay un montón de logros personales que son buenas noticias y uno las comparte en la vida. Y las buenas noticias generan esto, generan el deseo de compartirlo, de no callarlo, porque nuestro corazón está tan rebosante, está tan deseoso, está tan alegre, que lo único que desea es compartir esta buena noticia que uno recibe muchas veces. Yo no sé cuántos años llevas tú, mi hermano, hermana, en el Evangelio, si tal vez son 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio. No lo sé, quién nos escucha, quién está mirando este culto hoy día, pero estoy seguro que la gran mayoría de nosotros, con el tiempo, a medida que hemos conocido a Cristo, tal vez ese deseo por contar esta buena noticia de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, ha menguado, ha disminuido en el tiempo. Suele pasar, es muy común que con los tiempos... no sé si tú te recuerdas cuando conociste a Cristo, cuando te fue revelado Dios mismo a través del Evangelio de Jesucristo y cómo tu vida estaba rebosando y lo único que deseaba era compartir, contar lo que te pasó, lo que viviste y con el tiempo, al pasar de los años, eso disminuye y tal vez yo me ponía a pensar qué provoca que eso disminuya, que provoca que esa pasión que debería estar por contar esa tan excelente y maravillosa noticia con el tiempo vaya disminuyendo. Y mientras pensaba en eso, inevitablemente me venían a la mente tal vez las cosas cotidianas en la vida, las cosas cotidianas que nos distraen, tal vez los cuidados de este mundo que nosotros nos vemos, ya sea el trabajo, el estudio, la familia, sueños personales tal vez, y un montón de otras cosas que a veces van tomando una prioridad en nuestra vida y hace que perdamos el interés tal vez de una u otra forma. Y esa pasión de compartir acerca de Cristo va bajando, va disminuyendo. Entonces los cuidados de este mundo muchas veces, las distracciones que nos presenta la vida diaria, compiten para acaparar nuestro tiempo y nuestra atención. En otras palabras, estamos más preocupados de las cosas que hacemos en esta tierra, de las cosas terrenales, de lo que podemos invertir en el reino, en lo eterno. Y ahí el punto que yo creo que muchas veces como cristianos está ese hilo que separa y que muchas veces nos va envolviendo este sistema, este mundo. Sabemos que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Vivimos en este mundo, pero nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. No está aquí en la tierra, mi querido hermano. Y a veces las distracciones que el mundo nos ofrece compiten con esto. Y vamos, en cierta manera, preocupándonos más por nuestra vida terrenal que por las cosas que estamos sembrando en la eternidad. Yo no sé si a usted le pasa, pero en nuestro caso, como familia, nos vimos enfrentados, y en lo personal me vi enfrentado a esto. Uno termina una carrera profesional, doy gracias a Dios por eso, y empieza un mundo laboral que te empieza a consumir y uno vive para trabajar, vive para pagar cuentas. El trabajo genera cierto ingreso y uno todo ese ingreso muchas veces lo paga en cuentas. Yo no sé cuántos de ustedes aquí tal vez están con un montón de deuda
y a veces trabajamos más y más para pagar esas deudas, y eso es lo que va pasando, que a veces a medida que pasan los años nos vamos eh, mimetizando con este mundo y vamos viendo las prioridades de este mundo y vamos perdiendo el foco o el enfoque de nuestra vida, que es en Cristo. Y es tan delgada la línea que separa eso, que muchas veces suele pasar. Entonces, en otras palabras, como decía, nos preocupamos de esas cosas terrenales. Tal vez, no sé, tiene un televisor de veintitantas pulgadas y ya se te hace chico y desea un televisor más grande e inviertes por uno de 40 y algo pulgadas. Luego ese se te hace muy chico e inviertes en uno más grande, y así uno empieza con cosas. Tal vez ya el auto que tienes no te gusta y lo cambias por otro y después por otro. No digo que el tener posesiones sea malo, no quiero que se me entienda, que se me malinterprete, pero sí muchas veces estamos más enfocados, pareciera que estamos más enfocados en las cosas que hacemos aquí en la tierra, en las cosas que vamos logrando aquí en la tierra, que en las cosas que estamos sembrando en la eternidad. Y el compartir la buena noticia, el compartir del mensaje de salvación, el compartir estas buenas nuevas, tiene que ver con el reino, tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con lo postrero. Entonces es interesante el pasaje que nosotros nos encontramos en Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y el versículo 2, y dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y ahí es claro este mensaje, y a lo que apunto, que nuestra mirada, nuestro foco, nuestro horizonte, nuestra perspectiva tiene que estar en Cristo, en las cosas del reino. Buscad primeramente las cosas de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y tal como dice este versículo, en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. ¿Por qué hemos normalizado esta situación? ¿Por qué vemos que, como decía anteriormente, el Evangelio deja de ser algo que vibre en nuestro corazón y este deseo de compartir esta buena noticia? Una de las cosas es porque hemos normalizado esto. Y al normalizarlo, al vivir nuestra vida, como mencionaba anteriormente, más preocupados de las cosas terrenales, perdemos de vista el enfoque o el sentido de carácter de urgencia que tiene el Evangelio. Tiene un carácter urgente de ser predicado, un carácter urgente de ser transmitido. Sobre todo en este tiempo de pandemia. ¿Cuántas personas nosotros no conocemos que en toda esta crisis que hemos vivido, no solo como país, sino que a nivel mundial? Y hay un montón de estadísticas de psicólogos, gente que está relacionada al área de la psicología, que dice que este ha sido el año, el 2020 fue el año donde la gente sufrió más de crisis, sufrió más de ansiedad, de estrés, de angustia, pánico, desesperación, depresión, inseguridad. Y en medio de esta circunstancia es urgente el que esta buena noticia del Evangelio sea proclamada en medio nuestro. Esa paz que provoca el Evangelio, esa seguridad. Por eso es tan vital, mi querido hermano, que vivamos cada día como si Cristo viniera mañana por nosotros. Porque si pensamos de esa manera, vamos a hacer lo imposible para que aquel que no conoce a Cristo, tal vez tu familiar, un vecino, amigo cercano, gente que te rodea, que no conoce de Él, pueda conocerle. Es importante no perder este sentido y el carácter de urgencia que tiene el proclamar, el contar esta buena noticia. Quiero que me acompañen a leer Mateo 28:19. Es un pasaje muy conocido, muy conocido. Lo mencionaba mi esposa en el devocional y quiero hacer hincapié en algunas cosas. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced mis discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es interesante este pasaje. Es conocido como la Gran Comisión. Y no quiero detenerme en este pasaje en particular, pero sí quiero resaltar dos cosas importantes. El primero, el carácter de urgencia que tiene esto.
por lo que veníamos hablando, y este texto lo ratifica una vez más. Dice, por tanto, id. Y aquí el verbo está en imperativo, es una orden, es un mandato. No tan solo es una comisión de si quieres, hazlo o no, sino que es un mandato de parte de Jesucristo, y Él se está refiriendo a sus discípulos, está con sus discípulos en aquel momento y le está encomendando, y por ende también esto es para nosotros. Por tanto, nosotros debemos ir. El Señor mismo nos está diciendo, vayan. Es una orden de carácter urgente, ir y hacer discípulos, hacer a otros como Cristo. Y aquí después dice la palabra a las naciones. Y en su texto, o en el griego original, la palabra habla de etnos, o sea, de etnias. Está refiriéndose a la etnia. Y hay otra versión, Dios habla hoy, que apunta justamente a esto y dice, id pues y haced mis discípulos a todos los habitantes del mundo. Entonces es interesante que al hablar de naciones uno entiende en países y empieza a pensar en límites geográficos. Pero aquí está hablando de personas específicas, cada etnia. Y la palabra naciones, que es traducida en la versión del 60, en el sentido original, en griego, la palabra tiene que ver con etnos, con etnias, con personas, con grupos de personas. Entonces es interesante hacer esa salvedad, y es cada persona de la tierra, no solo cada país, sino que cada persona de la tierra tiene que escuchar el mensaje de Jesucristo. Y el hacer discípulos tiene que ver, y esto muchas veces uno piensa que es pega del pastor, es pega de los líderes, ellos son los que tienen que hacer un discipulado. Muchas veces escuchamos nosotros que tal o cual día hay discipulado, pero el hacer discípulos va más allá de un discipulado con una estructura. El hacer discípulos es como Jesús lo hizo con sus discípulos. Jesús estuvo con ellos, comió con ellos, compartió con ellos, era el diario vivir, y Él le enseñaba acerca de los principios del reino. El discipular tiene que ver con eso, con acompañar, con enseñar, con guiar, tiene que ver con estar con la otra persona. Muchas veces creemos que esta es solamente la responsabilidad de líderes o pastores, como les decía, pero todos somos llamados a discipular. En la Gran Comisión no está delegado a ciertas personas. La Gran Comisión no es de uno u otro individuo, la Gran Comisión es de todo aquel que ha experimentado la salvación y que es seguidor de Cristo. Está obligado a ser discípulo, a hacer y guiar a otros a Cristo. Y esto no es difícil, mi querido hermano. Tu testimonio, tu experiencia de vida, debes compartirla, y empieza a hablar a otros de Cristo, lo que el Señor ha hecho en tu vida. Muchas veces como cristianos, yo creo, en cierta manera, hemos hecho mal la pega, y aquí quiero que me disculpen. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el cristiano es más conocido por las cosas que no hace, por las cosas que no puede hacer, que por los beneficios que trae la cruz, los beneficios que trae el Evangelio a nuestras vidas. Muchas veces la gente nos conoce por, que el cristiano o el evangélico no toma, no fuma, no va a fiestas, no hace esto, no hace esto otro, ni esto, ni esto, ni esto, y un montón de cosas y de un listado puede ser inmenso de las cosas que no hacemos, y la gente que no es creyente dice, sí, este evangélico porque no hace esto, no, porque no hace esto otro. Y en realidad por eso digo que hemos hecho mal la pega, porque muchas veces nos hemos dedicado a contar las cosas que en realidad no nos hacen bien, y la gente nos conoce por eso, casi por el evangelio del no, porque todo es no, 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 no. Pero es porque no nos hemos dado el trabajo, no nos hemos dado la pega de contar los beneficios que trae el Evangelio, los beneficios que trae la cruz a nuestras vidas, los beneficios que trajo el reconocer a Cristo como nuestro Salvador, ese beneficio que trajo a tu familia, que ordenó tu familia. Conozco testimonios de casos que el Evangelio, cuando llegó por medio de uno, trajo una reconciliación a la familia, y los matrimonios que estaban destruidos comenzaron a unirse. Conozco casos de que cuando el Evangelio llegó a una persona que tal vez vivía en vicio, dejó de consumir,
dejó de alcoholizarse, dejó de las drogas. Es porque eso es lo que produce el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios en acción, como leíamos en la primera parte en los Romanos. El Evangelio es poder de Dios en acción. Y este poder en acción provoca un cambio, transforma a las personas, transforma tu realidad, transforma el corazón desde dentro y produce un cambio hacia afuera. Entonces por eso digo que hemos hecho más la pega, porque muchas veces nos conocen porque no hacemos un montón de cosas, pero no por todos los beneficios que trae la cruz. Y cuando uno comienza a hablar de los beneficios, el Evangelio se hace atractivo. Cuando el Evangelio comenzamos nosotros a predicarlo con todos los beneficios que ha traído a tu vida, el Evangelio se hace atractivo. Así que yo te insto a que comiences a hablar de los beneficios que trae el Evangelio y que ha traído a tu vida y que nos trae a nuestra vida. No es necesario un llamado específico para eso. No es necesario tener dones especiales. No es necesario tener un don en particular. Es tu deber, es mi deber como seguidor de Cristo, compartir esta buena noticia. En 1 Corintios 2:1, Pablo dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, que dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Así que no se trata de lo mucho que yo pueda saber o lo cuánto llevo en el Evangelio, o tal vez los meses que llevo en el Evangelio. No se trata de eso. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo mismo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, que tenía un montón de conocimiento. Sabemos que el apóstol Pablo fue instruido bajo los pies de Gamaliel, un tremendo erudito en la palabra, el conocimiento de aquella época, alguien muy experto, y Pablo fue instruido. Pablo sabía de muchas cosas, sabía griego, sabía lo que pasaba en el mundo actual, era alguien tan letrado, pero él dice, yo no fui con mis propios conocimientos. Dice que él no fue con sus propias ideas o con su propia sabiduría. Dice que ni siquiera fue con palabras de excelencia, sino que solamente se propuso predicar a Cristo y a este crucificado. O sea, el Evangelio, la salvación misma, eso es lo medular del Evangelio. Cada ejercicio que nosotros hacemos en nuestra vida como cristianos aquí en la tierra, como cuerpo de Cristo, lo podremos hacer en el cielo. Podemos alabar a Dios, vamos a estar delante de su presencia, verle cara a cara. Qué glorioso será ese día. Podemos disfrutar del compañerismo unos con otros. Vamos a poder gozar de la presencia de nuestro amado Señor. Pero es ahora, es la única oportunidad, ahora la que tenemos de proclamar el Evangelio a aquellos que no conocen a Cristo. Es hoy en día. Ni siquiera esto fue encomendado a los ángeles. Ni siquiera ellos, que no han experimentado lo que es el perdón de pecado, la redención, la regeneración. Esto es para nosotros que hemos sido renovados, que hemos experimentado la salvación y que sabemos de esto. Esta es misión nuestra. Incluso dice un pasaje en la palabra que si nosotros no hablamos y callamos, hasta las piedras hablarán. O sea, esto es nuestro. Es tu misión, es mi misión. Corresponde hablar y contar acerca de las buenas nuevas de salvación. En 2 Corintios capítulo 5 y verso 18 al 20 dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Dios nos ha encomendado esta tarea. Es suya y mía esta labor, esta función. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. Así que hermanos, somos embajadores de Cristo. Escúcheme bien, versículo 20. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios. Es interesante este pasaje porque nos dice, Dios mismo nos está hablando que somos embajadores de Cristo. Un embajador tiene la responsabilidad de representar su patria en otra tierra ajena a la de él.
tiene la misión de ser parte de ese país. La esencia de ese país está en esa persona. Tú y yo, mi querido hermano, somos embajadores de Cristo. Somos embajadores del reino. Tú eres embajador del reino, embajadora del reino. Tienes la labor, la tremenda, hermosa labor. Tenemos esta tremenda labor de reconciliar a la gente para con Dios. Somos embajadores de Cristo. Recuerda, nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. No es aquí en la tierra. Es en los cielos, donde nos espera la recompensa por lo que hemos hecho aquí en la tierra. Y eso va a pasar. Y va a pasar muy pronto, cuando Cristo venga por su iglesia. Recuerda, somos embajadores de Cristo. Tú eres un embajador de Cristo aquí en la tierra. Retomando el texto de Romanos, cuando hablábamos al principio, y el apóstol Pablo habla acerca de esta buena noticia, Pablo empieza diciendo que él está orgulloso. Dice que no se avergüenza. Entonces, por consecuencia, está orgulloso del evangelio, que tiene el privilegio de predicar. Y Pablo entendía muy bien esto, que era un privilegio. A través de todos estos textos que hemos leído nos hemos dado cuenta que es un privilegio el poder comunicar el evangelio. Y es sorprendente, y uno entiende todo lo que vivió Pablo. Y para que Pablo pueda decir que es un privilegio, que no, está orgulloso, Pablo estuvo sometido en prisión, no una vez, muchas veces. Se vio obligado a escapar de su vida en Tesalónica. Lo metieron por contrabando en Berea. Se habían reído de él en Atenas. En Corinto su mensaje había sido considerado tal vez una estupidez por los griegos, un escándalo por los judíos. Alguien que tal vez por muchas cosas que vivió no se debería haber sentido orgulloso, pero él dice: me siento orgulloso, no me avergüenzo de predicar este evangelio. Y a pesar de todo lo que él pasó y muchas cosas más que tuvo que vivir, Pablo se siente orgulloso de predicar este evangelio. ¿Y sabes por qué? Porque su mensaje no se trataba de lo que él hablaba, sino que se trataba del mensaje de Cristo, de las buenas nuevas. Pablo deja bien en claro en todos los textos que leímos y en otros más de que él no se avergüenza porque es el mensaje de Cristo. Él no está hablando por palabra suya, sino que está hablando en el nombre de Cristo. Y ese mensaje era un mensaje capaz de provocar salvación, capaz de transformar vida. Por eso no se avergonzaba, porque estaba claro, consciente que su mensaje era el de Cristo. Y era Cristo quien transformaba los corazones, era Cristo. Y cuando eso pasaba, él se sentía orgulloso de predicar la buena noticia, de anunciar la buena noticia. Pablo no se avergonzaba del evangelio, porque él no hablaba en cuanto a su sabiduría, no hablaba de lo que él sabía, sino que hablaba acerca de Cristo. Deja bien en claro que él habla acerca de Cristo y este crucificado. O sea, está hablando acerca de la salvación. Pablo, cuando compartía, no hablaba otra cosa que esta buena noticia, la buena noticia del evangelio. Y cuando Pablo habla que no se avergüenza y dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Quisiera que pudiéramos analizar a la luz de la palabra lo que quiere decir la salvación, lo que implica la salvación, lo que es la salvación y lo que trae consigo la salvación. Tito 3, versículo 3 al 7 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna.
Este pasaje es interesante lo que implica la salvación en nosotros. La palabra salvación en el griego significa seguridad. Y esta seguridad habla de un buen resguardo, habla de estar en una solvencia, habla de estar en un buen estado. La salvación significa esto, significa sentirse seguro, sentirse resguardado. No que nos vaya a pasar nada. A veces se piensa que los cristianos no vivimos nada. Eso es un error. Constantemente somos bombardeados por el enemigo, vivimos circunstancias, vivimos problemas, pero cuando hemos experimentado la salvación, el estar en Cristo y todo lo que produce la salvación, esta seguridad, esta solvencia, nos sentimos con esta confianza de decir que el Señor es nuestra fortaleza. Cuando vienen las circunstancias, no es que no la pasemos mal y que no lloremos, al contrario, vamos a sufrir eso, pero tenemos esta paz, esta seguridad que Él nos da por medio de la salvación y su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Por eso habla la salvación y en su sentido original el texto habla de una solvencia, estar en un buen resguardo. Y este buen resguardo, esta salvación, involucra conceptos tales como justificación. Hemos sido justificados, hemos sido regenerados, somos santificados y tenemos una glorificación eterna, nuestra redención, hemos sido expiados, su gracia, su perdón. Estos conceptos vienen involucrados con la salvación. Eso hemos experimentado tú y yo cuando hemos rendido nuestra vida a Cristo. Y eso tiene que ver la salvación. Eso tiene que ver cuando Pablo habla de que no se avergüenza de la buena noticia, porque es poder de Dios para salvación. Así que cada vez, mi querido hermano, cada vez que compartes el Evangelio con alguien, lo estás acercando cada vez más a Cristo. Cada vez que tú anuncias el mensaje con alguien, estás acercando a esa persona a Cristo. Así que no te canses de anunciarlo. Que no te importe si te rechazan. Sigue anunciando el mensaje, porque si hay algo que Dios desea, es la reconciliación del hombre para con Dios. Para concluir, quisiera leerles y contarles más o menos acerca de la historia de Arquímedes. Él fue un físico, un ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego del siglo III a.C. Y cuenta la historia que en el siglo III a.C. el rey Hierón II gobernaba Siracusa, y siendo este un rey muy ostentoso, le pidió a un orfebre que le hiciera una corona de oro, una hermosa corona de oro. Entonces el rey le dio a este orfebre un lingote de oro puro. Así que una vez que el orfebre terminó de fabricar esta tan deseada corona para el rey, se la entregó, era una hermosa corona, pero al rey le vino la duda. Le asaltó la duda de que si realmente el orfebre utilizó en su totalidad el lingote de oro, o tal vez lo mezcló con plata o otro metal y el cual no se daba cuenta. Así que ante la duda, el rey Hierón II mandó a llamar a este matemático, Arquímedes, y le dio esta tarea, difícil tarea. Dentro de todos los sabios que había en aquel entonces, Arquímedes era el hombre indicado. Así que el rey Herón le mandó a decir que necesitaba saber si efectivamente la corona estaba hecha de oro puro o estaba mezclada con otro metal. Pero lo difícil era que no tenía que fundirla. Le dijo: esta corona me encanta, me gustó cómo quedó, pero no puedo correr el riesgo de que si tú la rompas o la fundas y perder esta hermosa corona. Así que le dio esta tarea de poder averiguar si efectivamente el orfebre había engañado al rey, pero sin romper ni fundir la corona. Una difícil tarea para Arquímedes, así que él, mientras se cabeceaba día tras día, tal vez cómo hacer cálculos matemáticos y poder descubrir si en verdad era oro puro esa corona, cuenta la historia que un día él estaba tomándose un baño en la tina y meditando en esto,
se percató que si él se sumergía, botaba cierta cantidad de agua. Así que empezó a asociar estos conceptos, que él al sumergirse estaba desplazando una cantidad de agua que equivalía a su volumen. Entonces, consecuentemente, si sumergía la corona del rey en agua y medía esa cantidad desplazada, podría saber el volumen. Así que empezó a hacer estos cálculos en su mente, y mientras él se bañaba, ni siquiera sin pensarlo, salió corriendo Arquímedes, desnudo de su baño de tina, y empezó a gritar por las calles: ¡Eureka! ¡Eureka, eureka!, gritaba. Lo que traducido al español es: lo he encontrado, lo he encontrado. Y cuenta la historia que después él va donde el rey, y ya sabiendo este descubrimiento, esto lo que él descubrió de poder darle la respuesta al rey, hizo los cálculos pertinentes y se percató que efectivamente el orfebre había querido engañar al rey. Ajustó todos los cálculos y determinó la cantidad exacta de plata y de oro que tenía la corona, demostrándole al rey que el orfebre le había intentado engañar. ¿Y qué es lo que resalto como conclusión de esta historia? Este deseo. Tú y yo hemos recibido esta buena noticia. Tú y yo hemos sido impactados por el Evangelio. Si tal vez no lo has sido y tú estás mirando esta transmisión, rinde tu vida a Cristo. Deja que Cristo gobierne tu vida. Deja que Él llene tu vida y sea el todo en tu ser. Y nosotros que hemos experimentado esto de seguir a Cristo, tenemos el deber de anunciar, de proclamar el Evangelio, de gritar como Arquímedes: ¡Eureka! ¡Eureka! La salvación, lo ha encontrado. Aquí está el mensaje de Cristo. Es la buena noticia, la salvación. Aquí está, la hemos encontrado, la he hallado. Es tiempo de gritarla, de proclamarla, de declarar el Evangelio, de testificar el Evangelio. En muchos países hoy en día tienen prohibida la predicación. Es una cierta y triste realidad. En muchos países, hermanos nuestros viven persecución, procesos de encarcelamiento, incluso hasta golpes de familiares, de vecinos, por seguir a Cristo. Tú y yo tenemos la tremenda responsabilidad de comunicar la buena noticia, el mensaje de salvación, las buenas nuevas, esta buena noticia. El Evangelio es una buena noticia hoy y por los siglos. Es tu deber, es mi deber, anunciarlo. No callemos, anunciemos el Evangelio. Amado Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias a Dios por lo que tú estás haciendo en los corazones. Gracias porque es tu presencia hablando, redarguyendo nuestros corazones. Dios mío, que tu Espíritu Santo nos motive, nos aliente a no callar este Evangelio tan hermoso que hemos recibido, que ha transformado nuestros corazones, que ha cambiado nuestras vidas, que le ha dado el sentido que tiene que tomar nuestra vida. Dios bendice a cada uno de mis hermanos, y que tu palabra, Señor, sea la que nos quebrante, la que en esta mañana nos haga transformar el sentido de urgencia de proclamar el Evangelio mientras pueda ser proclamado, hasta que tú vengas por tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escucharme, querido hermano. Dios les bendiga.